Mm, Muy buenas tardes a todas y todos. Les damos la más cordial bienvenida en nombre del Instituto de Investigación en Educación de la Universidad de Costa Rica y de la Universidad Veracruzana a este conversatorio virtual titulado Interculturalidad y Educación, tejiendo saberes, lenguas y patrimonios. Agradecemos su presencia en este espacio de intercambio y reflexión dedicado a seguir fortaleciendo el diálogo intercultural en nuestros contextos educativos. Este conversatorio se realiza en el marco del convenio interinstitucional con la Universidad Veracruzana y los proyectos Programa de Educación e Interculturalidad en Contextos Socioculturales, Observatorio Internacional para el Fortalecimiento de la Educación Intercultural y el Programa Vinculación Socioeducativa y Aprendizaje Permanente. Le doy la palabra a la máster Erika Jiménez Espinosa, quien presentará a las invitadas que nos acompañarán esta tarde en el conversatorio. Buenas tardes, tengan todas las personas que nos acompañan en esta presentación y a las personas especialistas. Voy a proceder a presentar a las 4 destacadas especialistas que tenemos para esta actividad. Me voy a referir brevemente a ellas y a sus temas. Tenemos a la máster Liliana Aguilar Caro con el tema Integración de Saberes Ancestrales y Oficiales sobre Autocuidado de Salud en Familias Afrocolombianas como estrategia de enseñanza en promoción y prevención. Ella es enfermera y docente colombiana con amplia trayectoria en práctica clínica, investigación y academia. Es graduada en enfermería en 1999 con una maestría en educación del 2022. Cuenta con experiencia clínica continua en instituciones de salud de los departamentos de Magdalena y César. Desde el 2022 se desempeña también como docente universitaria. Es autora de investigaciones sobre autocuidado y promoción de la salud y participa en proyectos internacionales sobre migración y salud en la frontera colombo-venezolana, así como en estudios sobre métodos anticonceptivos de larga duración con el Fondo de Población de la ONU. Integra también redes iberoamericanas de investigación y ha recibido diversos reconocimientos por su labor en salud pública. Actualmente cursa el doctorado en educación en la Universidad de Simón Bolívar. Tenemos a la doctora Susan Müller con el tema Comunidades en Movimiento entre el patrimonio cultural y el descubrimiento de nuevos horizontes. Ella es profesora e investigadora de la Universidad de Costa Rica, con un postdoctorado en educación por la Universidad de Kassel y doctorado en filosofía por la Universidad de Bielefeld, Alemania. Sus líneas de investigación abarcan la interculturalidad, la ética y los derechos humanos, así como la empatía en las relaciones pedagógicas. En los últimos años ha coautorado diversas publicaciones, principalmente capítulos de libro y una guía orientadas a la formación docente desde una perspectiva filosófica de la educación en valores y en derechos humanos, con análisis comparados entre Alemania y Costa Rica. Parte de su producción reciente ha sido publicada por el Instituto de Investigación en Educación INIE de la Universidad de Costa Rica. Tenemos a la doctora Irlanda Villegas, cuyo tema es el Equipo Nacional de Traductores Nahuas, un caso exitoso de revitalización en lengua originaria. Ella es doctora en letras por la UNAM, con formación en literatura comparada y letras inglesas, investigadora del Instituto de Investigación en Educación de la Universidad Veracruzana. Es integrante del Cuerpo Académico de Estudios Interculturales y miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Su trabajo se centra en mediación intercultural, estudios culturales con enfoque de género y postcolonialismo y estudios de traducción. Lidera el proyecto Epistemologías Emergentes en Procesos de Comunicación Intercultural sobre revitalización lingüística del náhuatl y ha acompañado desde el 2017 al equipo nacional de traductores náhuatl de la Conferencia Episcopal de México. Ha coordinado obras colectivas sobre traducción y memoria cultural y es autora de numerosos artículos y capítulos académicos. Y tenemos también a la doctora Lourdes Budar, cuyo tema es la escritura como lugar de encuentro, tradición mesoamericana y cosmohistoria contemporánea. Ella es antropóloga y especializada en arqueología por la Universidad Veracruzana y doctora en ciencias humanas por el Colegio de Michoacán. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y desde el 2007 se desempeña como docente investigadora de tiempo completo en la Facultad de Antropología de la Universidad Veracruzana. Ha impartido cursos de licenciatura y posgrado en arqueología y antropología e historia del arte
en diversas universidades mexicanas. Entre el 2018 y 2021 fue directora general de la Universidad Veracruzana Intercultural. Sus áreas de interés incluyen sistemas de representación y cosmovisiones mesoamericanas, vinculación comunitaria, arqueología colaborativa y estudios interculturales. Entonces, vamos a proceder a escucharlas. Cada una de ellas va a tener un tiempo de 15 minutos para hacer su presentación y posteriormente vamos a tener, bueno, un intercambio y un cierre. Muchas gracias. Listo, bueno, agradecer a todas, saludar cordialmente desde Colombia, un abrazo cálido y fraterno. Voy a iniciar, ¿sí? Ya, en el momento. ¿Listo? Bueno, entonces voy a permitirme, Wendy, podemos proyectar, dado que, bueno, los tiempos son cortos, vamos a proyectar la primera parte para que ustedes puedan ver un poco el contexto de Vadillo, el territorio acá en Colombia, en el cual no se escucha. Eh, No, Disculpa, Gwen, está no, como pegadillo y no se escucha el audio. no se escucha, exacto. Nos encontramos aquí con el señor José Vicente Guerrero. Bueno, estamos aquí con actividades de la Fundación Universitaria Realmente. sobre atención primaria en salud. A nosotros nos tocó la Sí. comunidad, que son los negros, Hola, Wendy. llanos, raizales y palenqueros. Señor. Perdón, Sí, si estaban escuchando, perdón. No, no escuchábamos, Wendy, y digamos la idea es que pueda empezar Ok, desde que está la panorámica de, está bien. exacto, la panorámica de la zona rural. Ahora la cosa es distinta, les voy a contar. Entre el verde de las montañas y el sonido del río Badillo se encuentra la comunidad que con orgullo y esfuerzo conservan sus raíces afrodescendientes. Aquí, cada rincón conserva su historia, cada canto revive la memoria y cada rostro refleja el amor de la tierra que los vio nacer. Y con ustedes les presento el documental del corregimiento de Badillo, Comunidad Narfa. La casa de Gregorio muy segura está. Buenos días, nos encontramos aquí con el señor José Vicente Guerrero. Bueno, estamos aquí con actividades de la Fundación Universitaria del Área Andina sobre atención primaria en salud. A nosotros nos tocó la comunidad NARP, que son los negros, afrocolombianos, raizales y palenqueros. Señor José, quiero preguntarle para usted qué es la comunidad NARP. bueno, me de sorpresa, yo ese término no lo he escuchado aún, pero ya que me comenta se refiere a las comunidades negras colombianas, raizales y palenqueras, pues llegué que Vadillo es un pueblo que está en ese ámbito. Nosotros somos netamente negros y dependemos de, según la historia de esta comunidad, es netamente afro. Cuéntame un poquito qué representa la historia aquí en Vadillo a nivel nacional para estas comunidades. Bueno, Vadillo es un pueblo ancestral, histórico, Vadillo legendario, Vadillo viene de los años 1528. Y mayor que Valledupar, te cuento que Vadillo era en esa época una ciudad, porque todavía se encuentran vestigios, a unos 10 kilómetros alrededor todavía hay vestigios de hubo casa y esas cosas. Y tú sabes que en 1710, cuando hicieron la iglesia que tenemos como patrimonio nacional, llegaron los negros, como esclavos a construir esa iglesia, los españoles de los negros, y comenzó esa mezcolanza que llamamos nosotros entre negro y blanco, y nacieron mulatos, bueno, ahí nacimos nosotros, de ahí somos dependientes de negro también. A ver qué representa el río Vadillo y qué orígenes tiene este río. Bueno, el río representa todo para esta comunidad, a una región, porque el río Vadillo tiene una región muy amplia, y entre eso pues coge toda la región de estos corregimientos, comenzando por Castillal, Catanque, La Mina, Castillal, La Vega, Vadillo, Guacoche, Guacochito, todo eso, toda esa llanura de la llanura del río Vadillo, la irriga ese río, y es la que le da vida a todos esos pueblos. Vadillo tiene la fortuna de que está ubicado en una zona más plana, que es una llanura donde hay reguío, porque son más fértiles las tierras para el cultivo. Por eso nosotros adoptamos la cultura del arroz, porque ya de los años 1550. Bueno, quiero para terminar que me regale una historia o alguna leyenda que haya aquí en ese corregimiento de Vadillo. Bueno, la leyenda
pero historias sí hay muchas. Está la historia de la custodia, que es una historia muy bonita, cómo se dieron cuenta que se iba a perder esa custodia. Relatan los abuelos y me cuentan que aquí existían unas reliquias. Cuando hablamos de reliquias, existían solo enseres y accesorios que usa el cura para realizar la misa. Entre eso, un cáliz, que es un copa, la custodia, que es lo que representa al Santísimo, unos platicos para meter la hostia y algo así. Eso era totalmente de oro macizo. De esta manera queremos culminar la entrevista con el señor José. Señor José, muchas gracias por su tiempo. Bueno, espero le haya servido. Listo, Wendy. Bueno, me voy a permitir entonces compartir en mi presentación. Acá. ¿Listo? Bueno, entonces, como sabemos, como había ya notificado a la compañera, se trata de, pues, mi tesis doctoral. En este momento estoy cursando mi tesis doctoral y, pues, la denomina Integración de Saberes Ancestrales y Oficiales sobre Autocuidado de la Salud en Familias Afrocolombianas como Estrategia de Enseñanza en Promoción y Prevención. Esto que ven aquí ustedes es la custodia, esta historia que narró el habitante del territorio Vadillo. Este documental hace parte, pues yo soy docente universitaria y esos son mis estudiantes de primer semestre de medicina y ellos, por supuesto, en atención primaria de salud, en esa aproximación a la comunidad. Tenemos diferentes colectivos étnicos acá en el territorio, tenemos indígenas y también tenemos negros, afrocolombianos, raizales y palenqueros, y Vadillo es uno de esos territorios que están conformados por este colectivo étnico de negros, afrocolombianos, raizales y palenqueros. Esta es la custodia que está ubicado frente a la iglesia, una iglesia que es Patrimonio Histórico Nacional, ¿cierto? Aquí está más o menos proyectado dónde está ubicado. Miren, el mapa de Colombia está aquí abajito. El Cesar es el rojo, este ya es Valledupar y Vadillo es aquí, este que está ubicadito, ¿cierto? Zona rural del municipio de Valledupar, como bien dijeron ellos, es un territorio, digamos, muy histórico. Se cuenta que el territorio inició realmente por allí porque el fundador, Pedro Vadillo, llegó y, digamos, fundó en ese momento ese asentamiento de, de los que llegaron colonizando y, bueno, posteriormente se fueron adentrando más al municipio, pero Vadillo es mayor, digamos, en tiempo que el mismo municipio de Valledupar en Colombia. Entonces, hablando un poco del proceso, ¿qué es lo que, digamos, encontramos como contexto? Allí las familias habitantes del territorio, ustedes saben que, bueno, hay un saber que ellos tienen en el cual, pues, han transmitido por transmisión oral intergeneracionalmente a todos los miembros, ¿cierto? Eso ha permitido que ellos mantengan la salud y eh, se mantenga en el tiempo por usos y costumbres, como decía allí uno de los habitantes, pero en contraste en la sociedad colombiana, incluido por supuesto el territorio de Vadillo, hay un sistema de salud que tiene una normatividad y establece unos lineamientos muy particulares que, digamos, no reconocen ese saber, ¿cierto? Entonces esa práctica de autocuidado subyace al sistema y no se reconoce. Entonces es una situación que la reconocemos como una situación problemática, digamos, un desafío interesante para, a través de la educación, poder entrar como a hacer una mitigación de toda esta situación. Entonces surge una pregunta científica en este momento, que la planteamos como cómo integrar los saberes sobre el autocuidado de la salud que tienen las familias afrocolombianas ubicadas en Vadillo con los saberes oficiales de Colombia, para construir un nuevo conocimiento, y ese conocimiento puede ser una propuesta educativa de promoción y prevención, ¿sí? ¿Cómo de pronto podemos lograr responder esa pregunta? Bueno, vamos mirando. Se justifica entonces que, digamos, el proceso se justifica porque estas familias que están ubicadas allí, pues siempre han sido sometidas a violencia a través del proceso de colonización inicialmente, pero luego en este territorio llegaron nuevos actores violentos, la guerrilla colombiana, los paramilitares colombianos. Sin embargo, esta población ha tenido siempre unas características de resistencia, ¿cierto? Resistencia que más adelante vamos a mirar cómo se han manifestado. Y en la sociedad, por supuesto,
Los saberes sobre salud tienen un tinte muy occidental. Entonces, esos saberes que se han impuesto a través pues, de los años han, a la luz de Boaventura de Sousa Santos, como permitido que esos saberes sean borrados, ¿cierto? No se reconozcan. Él lo llamó un epistemicidio. En este contexto, pues la apuesta investigativa lo que busca es tratar rescatar ese saber ancestral mediante, bueno, la descolonización cultural, integrando saberes, digamos, horizontalmente, ¿verdad? Reconociendo el valor de los dos a través de la enseñanza. No estamos buscando de pronto elaborar una política pública, sino conversar y a través de la enseñanza poder equilibrar esas epístemes, ¿verdad? Que se encuentran allí. ¿Cómo entonces? ¿Cuál sería ese objetivo general? El objetivo general sería integrar saberes ancestrales y oficiales sobre el autocuidado y la salud en familias afrodescendientes colombianas de Vadillo como estrategia de enseñanza en promoción y prevención. Y para lograrlo, lo primero es que tenemos proyectado hacer es conocer los saberes sobre el autocuidado que tienen las familias afrocolombianas de Vadillo, identificando también la forma intergeneracional de aprendizaje que tienen ellos. Un segundo, de pronto, objetivo es identificar la oferta institucional en salud que tienen allí en el territorio y la apropiación que hay sobre ello en su interior, es decir, al interior de la familia, para finalmente entonces diseñar una propuesta de enseñanza sobre salud. Sobre salud para rescatar los saberes ancestrales y de las familias afrocolombianas ubicadas en Madrid, ¿cierto? Avanzando, digamos, en el proceso de construcción de la tesis doctoral, hay un apartado que lo denominé entre la pedagogía liberadora, el cuidado transcultural y el saber ancestral afrodescendiente, dinamizando la práctica del cuidado de la salud, diálogo y paz en el territorio. Digamos, poner a conversar estos autores en este marco teórico. Dorotea Oren es una de ellas. Ella plantea el autocuidado de la salud como una decisión intencionada del individuo, ¿cierto?, para controlar los factores internos y externos que puedan afectar o influir en su salud. En contraste con esa autora tenemos a Madeline Leninger, que habla del cuidado transcultural. Ella lo que plantea es que ningún cuidado puede ser si no se reconocen las creencias de la persona a la cual, digamos, se le va a brindar ese cuidado. Entonces, la cultura viene a ser un elemento importante para que el cuidado pueda ser y pueda ser reconocido. Otra, digamos, de estas categorías a las cuales estamos abordando el saber ancestral afrodescendiente, que lo miramos a través del lente de Campo Alegre, dijo que se les iba a entregar el territorio para que ellos fueran dueños de ese territorio. Se promulgan metodologías como la etnografía, la investigación-acción, ¿verdad? Se identificó que lo único diferente eran nuevos verdugos, ¿sí? A lo largo del tiempo la población siempre estaba siendo sometida a violencia y aparecían nuevos verdugos, digamos, vestidos de gobierno, vestidos de grupos armados al margen de la ley, vestidos de diferentes formas, y emerge allí las formas de resistencia, y las formas de resistencia siempre están mediadas por el arte, ¿cierto? Las mujeres cantadoras, la feminidad, porque las mujeres cantan en diferentes momentos. Hay algo que se llama el lumbalú, cuando cantan la muerte. La feminidad también se manifiesta a través de los peinados, ¿verdad? Que son de trenzas. También se manifiesta a través de los turbantes. Bueno, entonces la cultura emerge como un elemento importante de la resistencia de la población afro. Eso pues pudimos evidenciarlo allí en el proceso investigativo del estado del arte. Miércoles. Ok. Aquí vamos a ver un poco de cómo vamos a caminar hacia conseguir ese objetivo, ¿verdad? A integrar esos saberes. Lo primero fue que esta investigación tuvo un enfoque cualitativo, ¿verdad? Y está amparada por el paradigma histórico hermenéutico. El paradigma histórico hermenéutico, bueno, tiene principalmente la característica de interpretar. Sin embargo, interpretar también implica comprender y también implica hacer en torno a la interpretación y a la comprensión. Y en este sentido, lo que buscamos es llegar a las familias afrodescendientes, habitantes en Badio Cesar, para conocer ese primer objetivo específico, conocer ese saber que ellos tienen en el interior de su seno y lo practican y lo transmiten intergeneracionalmente, ¿verdad? Bueno, listo. Esto
Esto, bueno, ¿a través de qué metodología? ¿De qué método? La etnografía, digamos que se alinea muy exactamente con el paradigma histórico hermenéutico, dado que la etnografía pues permite acercarnos a grupos poblacionales y conocer esas características sociales, culturales, ¿verdad? Los símbolos, y hay muchos símbolos históricos en ese territorio, que cargados pues de un gran valor para ellos, tanto en el territorio como en la espiritualidad, bueno, como en el quehacer social de allí del territorio. Y la etnografía permite esa aproximación del investigador. El investigador tiene que, bueno, tratar de mimetizarse un poco, a pesar de que va a observar de manera participativa, tiene que ser muy neutral. Entonces, la etnografía pues, permite eso. Y por supuesto, de la mano con el método sistémico, dado que la familia es un sistema, y la miramos aquí en esta tesis como una unidad emocional, también a la luz de Bowen, ¿verdad? Que define la familia como una unidad emocional conformada por diferentes miembros y que cada miembro influye sobre el estado emocional del resto, ¿sí? Como lo que queremos es que la familia genere autocuidado y que el autocuidado se convierta en un estilo de vida, pues la familia como grupo principal de la sociedad es importante, digamos, integrarla en este propósito. Entonces, para esto obviamente tenemos que seleccionar los datos, tenemos que recolectar estos datos, analizar y llegar a unas conclusiones. Para ello, por supuesto, diseñando instrumentos de recolección. Estos instrumentos de recolección que hemos definido para acá, para esta tesis, son el diario de campo, el guión de discusión, ¿verdad? Utilizando técnicas como la observación participante y los grupos focales, dado que, bueno, los grupos focales son un espacio donde las personas pueden hablar con tranquilidad, ampliamente sobre sus experiencias, sobre sus conceptos, sobre sus vivencias, y a partir de allí obtener la información, digamos, y luego poder analizar a través, en este caso, de la triangulación, utilizando, por supuesto, las tecnologías de la información y la comunicación para poder extraer todo ese saber, ¿cierto? La población a la cual vamos a abordar, pues las familias afrodescendientes, ya les había explicado por qué la familia y por qué no el individuo, sino la familia como tal, porque pues es una unidad emocional y pues es un sistema que está, por supuesto, relacionado con otro sistema, un sistema abierto que se permea por otros sistemas y que la parte social, la parte laboral, la parte de creencias, o sea, todo se integra allí en la familia. Entonces, la familia como elemento importante para el abordaje. Entonces, vamos a escoger 8 familias del territorio, familias que deben cumplir unos criterios, deben ser nativas y habitantes del territorio, tener miembros que integren 4 o más generaciones y alguno de estos miembros debe ser mayor de 60 años. Entonces, aquí, digamos, este es el nivel de avance que tenemos en la tesis. Estamos ya para suficiencia investigativa, tenemos ya los elementos diseñados y bueno, estamos como en este nivel de avance. Quisiera que Wendy, por favor, deje de compartir para que pudiéramos ver un poquito el miércoles. Dejar de compartir el video para ver otra de los apartes donde miramos el tema del perrero, ¿verdad? Vadillo es un territorio arrocero de mucha trayectoria, y allí el cultivo del arroz pues se ve amenazado por algunas especies de aves. Mira que aquí está pilando el arroz, las mujeres de Vadillo se dedican a pilar el arroz, hace parte pues de su dinámica cotidiana. Y también los hombres tienen que dedicar a ahuyentar las aves migratorias. Mila Zabaleta. Y Eso. también, Bellis Guerra. bueno, aquí que nos están mostrando esto, queremos preguntarles cuál es la función y cómo es el proceso. Bueno, el proceso en Vadillo se cultiva mucho más de 1000 hectáreas de arroz. Y de eso, cuando estaba en mi infancia, mi mamá, eso porque nos crió a punta de arroz, me decía, no, mira, ven a pilar, anda, el arroz. Y pilar, porque si no piláis, no te voy a dar almuerzo. Y eso era antes, el sustento, mi mamá nos crió para punta de arroz pilado, de arroz pilado. Yo fui una muchacha criada de abuela, que también fue una señora muy que le gustaba mucho pilar maíz, el arroz, lo que se iba a alimentar. Eso
nos mandaba, éramos bastante nietas y nos mandaban a pilar el arroz del almuerzo. Cuando estaban las maquinarias metidas en el lote de arroz, eso que lo estaban cortando ya, como en este tiempo, en enero, nos íbamos, ya cortaron por decir allá de Willy Enrique. Bueno, vamos, nos íbamos a coger bultos de arroz, lo secábamos, después de seco, se la damos 3 días de sol, llegamos, vamos para el pilón a pilar para el almuerzo, sustento de los. Aquí nos está mostrando más o menos cómo es el proceso y la técnica que utilizan en esta región. Bueno, buenas tardes, estamos en la Plaza de Badilla. Sí, este ya es el del Perrero, y bueno, a grandes rasgos, este es el compartir. Gracias. ¿Listo? Agradecerles, bueno, la escucha y atenta a cualquier pregunta o sugerencia. Más adelante. Muchas gracias. Bueno, si no hay preguntas, Erika, yo continúo Sí, adelante, las preguntas las dejamos para el final. para el final. Perfecto. Entonces, con mucho gusto les comparto. También agradezco el espacio. Y yo quisiera compartir con ustedes una investigación que realizamos con y en la comunidad indígena de Matambú, en Costa Rica, en la zona de Guanacaste, que nos llevó a esclarecer las prácticas culturales que ellos en su día a día practican y viven y comparten para tener una documentación más explícita que le interesaba mucho tener a la comunidad de Matambú para poder trabajar más concretamente sobre esta pertinencia cultural. Ya les voy a explicar un poco por qué esa necesidad. La presentación o la investigación se llama Prácticas de apropiación cultural y aportes pedagógicos en relación con la construcción de la identidad cultural chorotega en la comunidad de Matambú. Es el único territorio chorotega en la provincia de Guanacaste y también es el único territorio de pueblo originario en la zona de Guanacaste que tiene este vínculo con México, Chiapas y es de la zona mesoamericana. Todos los demás territorios en Costa Rica tienen un vínculo más hacia el sur. Entonces, eso también es como algo muy propio de ese territorio. Y en la provincia de Guanacaste hay también una particularidad que es una provincia que está muy consciente de su folclore, de su sí, cultura particular de esta zona. Aún así, no tiene mucha conciencia y vínculo con el pueblo originario chorotega. Entonces, la población de Matambú está como en un contexto costarricense, guanacasteco y de su propio territorio. Y es un territorio que no está muy alejado, está entre dos ciudades en la montaña, eso sí, pero con bastante influencia, contacto con los alrededores, no es muy retirado. Lo que también mm, lo que también contribuye a que hay también mucha influencia de afuera y también mucha gente que trabaja normalmente, ¿verdad? En las ciudades y con el tiempo ellos sintieron que están como en una tensión entre la modernidad y el patrimonio cultural. Y ahí es donde entramos nosotros en conversaciones con la población del territorio.
salió como esta necesidad de indagar más sobre lo que es cultura, sobre qué es la cultura propia de Matambú en comparación con la cultura de Guanacaste y Costa Rica y entrar como en ese proceso también de tener más explícita la identidad. Entonces es un pueblo originario en un proceso, podríamos decir, de reconectar más conscientemente con sus raíces. Y nosotros como investigadoras entramos, digamos, para apoyar y fortalecer este proceso. Y desde ahí ya se pueden imaginar em, que fue un proceso muy colaborativo, muy investigación y aprendizaje en conjunto, porque es una investigación que nace de una necesidad y propuesta de la misma comunidad. El objetivo general es analizar las prácticas de apropiación cultural y su relación con la construcción de la identidad cultural chorotega en la comunidad de Matambú para la delimitación de aportes pedagógicos con pertinencia cultural. Porque otro desafío para la comunidad es o era y es que tienen derecho a tener clases de propia cultura en la escuela, pero también les era difícil como formular un currículo, porque sí tienen derecho a la clase, pero tienen que tener un currículo, porque es una escuela que es de la educación pública, entonces bajo el patronato, digamos, del Ministerio de Educación Pública. Entonces, em, tienen espacio, pero sí se piden requisitos específicos, formales, administrativos, y bueno, se pueden imaginar que formular un currículo con la cultura propia no siempre es tan fácil porque empieza con la pregunta, ¿qué es cultura? ¿Qué queremos enseñar? Digamos, la misma comunidad necesita un proceso y ahí también nosotros como pudimos como fortalecer, ¿verdad? Dar esos espacios de conversar, de recopilar información, comparar qué dicen adultos mayores, qué dicen jóvenes, qué dicen niños, qué dicen educadores de la comunidad, qué dicen líderes de la comunidad. También tal vez diferenciar un poco qué dicen las mujeres mayores de la comunidad, qué dicen em, los hombres mayores de la comunidad o cualquier otra persona. Entonces, todo eso sí era como un trabajo con el que nosotros podíamos ayudar y fortalecer. Entonces, de ahí también se deriva el objetivo específico, identificar las prácticas de apropiación cultural que dan sentido a las personas. Es el que más voy a enfocar hoy, en esa presentación, porque no da tiempo para todos los em, objetivos específicos. Entonces, es un estudio de corte cualitativo con un diseño de investigación-acción. Las personas tienen un rol de actores, lo que ya resalté anteriormente, de co-investigadores y se brindan respuestas a las necesidades reales de las personas. Eso era algo muy importante también para nosotros, entrar ahí como con con apertura y estar abiertos, ¿verdad? Y encontrar un poco y no ir con definiciones ya claras de cultura y simplemente verificar si lo encontramos o si no lo encontramos o clasificar, sino era de verdad algo más como de desarrollo en común. Son personas de la comunidad como mujeres, niñas y niños, personas jóvenes, personal docente y administrativos de la escuela, líderes comunales e informantes claves. Construimos espacios para hablar con tranquilidad, sin presión, con el tiempo que se necesitaba y hicimos entrevistas a profundidad y entrevistas grupales o grupos focales, ¿verdad? Dependería un poquito del espacio. Lo que enfocamos
principalmente son las prácticas de la apropiación cultural, la construcción de la identidad chorotega, entonces, cómo ellos se identifican en el territorio de Matambú y cuáles podrían ser aportes pedagógicos que derivan de estas prácticas y de esta priorización para la misma comunidad. Y obviamente siempre en un proceso como tal pueden surgir nuevas categorías o uno espera que surge una u otra categoría más imprevista porque es parte de la construcción y del proceso de aprendizaje. Aquí pueden ver un poco em, las personas involucradas, el público meta, mujeres de la comunidad. Involucramos 10 niños y niñas de quinto y sexto grado. Eso tenía que ver un poco también con el grado de conversar, de confianza, de conocimiento que ellos podían desarrollar. 15 personas docentes. Las personas docentes en pueblos originarios tienen que tener una procedencia del mismo pueblo, entonces tienen un vínculo normalmente estrecho con la comunidad. Líderes comunales, también ahí fue muy importante incluir de igual manera hombres y mujeres, porque existen a veces en el primer paso, son más los hombres que están visiblemente afuera, pero indagando un poco más, uno ya se da cuenta que sí, bueno, en ese caso de Matambú hay mucho liderazgo femenino también, entonces es importante también tener como esa sensibilidad, no irse como con la primera impresión, ¿verdad? Conocer, aprender, entender y desde ahí también invitar a las conversaciones porque son informaciones muy importantes y desde diferentes perspectivas para tener como un buen mapeo de la comunidad. Informantes claves que muchas veces fueron personas que nos señalaron, que nos recomendaron también de diferentes ángulos, a veces por los jóvenes recomendados, a veces por líderes, a veces por las mujeres. Eso podía variar. Entonces ahí ven un poco a quienes involucramos. El paradigma educativo es crítico y intercultural, ¿verdad? Siempre fue como una indagación y una investigación desde una perspectiva crítica con nosotros mismos y con los contenidos que investigamos. También era importante que fortalezca y comparta los resultados con el resto de la sociedad para revitalizar la cultura costarricense, específicamente la chorotega, porque muchas veces en el discurso oficial no aparece ese pueblo originario, tampoco muchos otros, pero especialmente este pueblo originario es muy invisibilizado. Tiene tal vez una hipótesis, puede ser que ver que ya la cultura específica de Guanacaste es tan fuerte que invisibiliza un poco que además hay un territorio de pueblo originario y con cultura chorotega. Entonces, a veces pueden esos ser factores, pero también porque en los alrededores hay muy poco interés también en descubrir esas raíces. Entonces, también en Matambú con los docentes nos interesaba trabajar un enfoque educativo intercultural, acercarnos también en las reflexiones sobre la educación cultural desde una perspectiva de educación intercultural y también una fundamentación de la educación en derechos humanos pensada como una visión que permite igualdad y diferencia en el mismo instante, ¿verdad? De tener como estos espacios donde podemos pensarnos iguales como seres humanos, como sujetos de derecho y diferentes pues en la diversidad cultural, en la diversidad individual, en la diversidad territorial, todo lo que donde nos podemos pensar y sentir y vivir
em, en esta diferencia y diversidad. Tal vez aquí un poco unas anotaciones para que vean un poco en lo que nos apoyamos, ¿no? Ahí les dejo los nombres y para continuar. Entonces, análisis y discusión. Quiero darles aquí algunos ejemplos, cómo relacionamos lo que salía en las entrevistas con ciertos constructos de cultura, simbolismos. Ya Liliana conversó también sobre la importancia de los símbolos, la resignificación de símbolos. Entonces, eso también fue como un tema con el que conversamos, pero también conocimientos y arte, lo que ya mencioné, la famosa guanacastequidad. Y aquí ven unos ejemplos. Por ejemplo, aquí tenemos una cita, lo que son las comidas. Hay unas señoras muy valientes, hacen que todavía hacen comidas tradicionales, el chicheme, la rosquilla, las tortillas, todas esas cosas todavía se practican. Esas comidas son un factor muy de grande identificación en Matambú. También desde afuera se define Matambú como una zona donde hay excelente comida, donde las señoras, en ese caso son las señoras, cocinan muy bien, tienen fama de eso y ellos también se identifican con eso. Y gente que se va del territorio con la que pudimos hablar, que volvieron, decían cuando están afuera lo que más extrañan es esa buena comida, que es una comida que también em, digamos, en más detalle más adelante sale, ¿verdad? En las entrevistas que es natural, que viene con procesos de cultivo tradicionales. Entonces es algo que enraiza esa comunidad. Pero también la artesanía, como la elaboración de vasijas. em, Aquí dicen también, hablan de un señor Máximo, el señor del súper, creo que habla y otro pero no está aquí, pero habla. Ahí se habla un poco del idioma chorotega que está, como nos dijo ahora un experto, dormido, no extinto, pero dormido. Y es muy interesante porque tiene, al parecer, un vínculo estrecho con el chapaneco, que también es extinto en México, pero que está muy bien documentado. Ahora esa comunidad, ya más adelante, está entrando en un proceso de reactivación parcial de su idioma, que también ese sábado voy con el segundo taller sobre ese proceso. Entonces ahí ven un poco cómo esa comunidad busca reconectar, ¿verdad? No solamente en lo cultural, que fue como la primera entrada, sino ahora también con el idioma. Y para ellos, claro, era un enorme información que no era imposible reactivar porque hay suficiente cuerpo lingüístico sobre ese idioma. Entonces era una gran felicidad y era un momento muy especial, casi como histórico, estar ahí y vivirlo y sentir un poco esa profundidad de una comunidad que sueña con volver a tener un idioma, piensa que es un sueño irrealista y de repente llega alguien y les dice, no, no es tan irrealista, está dormido, vamos a despertarlo si ustedes quieren, ¿verdad? Y entonces es como, sí, es como bonito ver que esas cosas no están perdidas en su totalidad y la gente empezaba a preguntar si a la hora de reactivar y trabajar sobre el idioma, si con eso también despertaran posiblemente recuerdos ancestrales más claramente. Y me pareció como no podíamos dar una respuesta, ¿verdad? Porque tampoco podemos leer el futuro. Pero ya ven, creo que esa pregunta ya es una reconexión con lo ancestral también. Y tener como otra vez más visión para eso, más conexión también emocional y esperanza que eso puede tener un lugar en el mismo pueblo originario, ¿verdad? Entonces, eso fue como es muy especial y bueno, sigue el proceso, el camino. Em,
aquí otra cita tal vez de resaltar, no perder nuestras raíces para seguir en generación tras generación de nuestros antepasados, todo lo que ellos nos dejaron, todos los saberes, digamos, todos los procesos, cómo se siembra y etcétera, etcétera. Entonces, ¿verdad? Ahí también ven un poco esa parte que acabo de mencionar, la importancia. Y lo más importante es que es algo que nace desde la comunidad. Lo pueden hacer con nosotros, en otro momento lo pueden hacer con otra gente. Nosotros no somos tan importantes, solamente acompañamos, ¿verdad? Bueno, ojalá lo estamos haciendo bien y a ellos les gusta trabajar con nosotros, pero el proceso es completamente de ellos, ¿verdad? Y si en un momento decidirían trabajarlo con otra gente, es perfectamente bien, porque puede ser que en un momento necesitan avanzar de otra manera, en otra vía, quién sabe, ¿verdad? Y creo que eso como investigadoras y profesionales también es muy importante, no dejar todo eso, es un proceso de ellos, solo estamos ahí acompañando de la mejor manera que podemos. Entonces, ya como viendo un poco los resultados, lo que salió, mm, que también ya tiene un vínculo con lo que se puede enseñar, obviamente, ¿verdad? Entonces, son como áreas de comidas tradicionales y productos locales, lo que mencionamos anteriormente, el pozol, la pujagua, prestiño, todas cosas que ellos producen y que también en una clase de cultura debe ser debe haber un reflejo, ¿verdad? De estos procesos y del significado para el pueblo, en formas de vivir en la ruralidad y valoración de lo natural. Ahí hay como diferentes aspectos. Uno que también está como vinculado con las comidas que involucraban los productos como en las hojas de palma, pero también los espacios de, de vivir, convivir y estar en la naturaleza, ¿verdad? Eso es como muy importante y también de cultivar propiamente los productos para la comida. El sentido de familia y comunidad. Eso es algo que ven un poco en peligro, pero que todos dicen que es muy importante y fue muy interesante que hasta los niños en la escuela resaltaron ese aspecto, sin que sabían que los grandes estaban como preocupados que eso se podía perder. Bueno, tal vez sí lo sabían porque los grandes tal vez les dicen a los niños, pero em, era algo que ellos resaltaron mucho. Ellos sabían perfectamente cuál adulto mayor es el de las mejores historias. Ellos sabían en su grupo de chiquitos que tenían que 11 años, cuál es como ya el heredero de ser el buen narrador de historias y leyendas, y nos lo llamaron, nos tenía que también dar bueno, contarnos una leyenda porque estaban muy orgullosos de él. Entonces ahí uno ve que a veces la preocupación de los mayores no es tan necesaria porque ya los chicos lo viven y ya más bien tienen identificado los roles de cada uno, quién es bueno en qué, y esa comunidad nos pareció que sí estaba funcionando porque para ellos era importante introducirnosla, ¿verdad? Entonces era como algo muy bonito. Artesanía y alfarería, ya mencioné. Ahí en Matambú hay como, aparte de las comidas y hornear ciertas rosquillas, ¿cómo se llaman ahí? Em, es también la calabaza, la jícara, hacer arte en cuero y muy fuerte también la artesanía como con barro, ¿verdad? Y tener ahí. Entonces, eso es algo que resaltaron. También el río es un lugar muy importante de reconexión con los ancestros, pero también, y también es un lugar que todos mencionaron, de los más pequeños hasta los más grandes, em, pero también la plaza como lugar de reunión para todos es importante, los animales, entonces, y cuidar eso también es algo que tiene muy presente.
y la tradición oral, los cuentos y las leyendas, seguramente también algo muy, muy central. Entonces, ahí pueden ver, tal vez con esos temas, uno se puede imaginar mejor cómo podría desarrollarse un currículo, ¿verdad? Para la enseñanza de cultura. Entonces, se establecen dos razones de importancia del símbolo dentro de la cultura que se reflejan en las participaciones de las personas entrevistadas, asociadas al relacionar la memoria con el dinamismo, es decir, el símbolo genera el remorar, anticipar y olvidar, así como la relación con la comunicación y la necesidad de una praxis ritual que activa el encuentro con otro. El símbolo dentro de la interpretación de la cultura reafirma los hallazgos de esta investigación porque permiten entender cómo las personas habitantes de Matambú, mediante los símbolos, crean significado, movilizan información de pasado que les permite organizar significativamente sus experiencias de las cuales se apropian culturalmente. La cultura alimentaria forma parte del sentido de pertenencia de las personas habitantes de Matambú, que se extiende a todo Nicoya e incluso enriquece la guanacastequidad. Entonces, ahí es algo que desde el territorio da una pertenencia cultural a la guanacastequidad y muchas veces es al revés, que la guanacastequidad se traga un poco el territorio. En la memoria histórica de las personas de Matambú, principalmente las personas mayores, se percibe una nostalgia por la comida tradicional, la forma como se cultivaba y bueno, quieren mucho que eso se siga fortaleciendo también en nuevas generaciones. Pensamos desde nuestro punto de vista, es necesario crear espacios de encuentro donde las diferentes culturas puedan compartir y aprender una de las otras, desde las iniciativas que resaltan la riqueza cultural de Matambú y su interacción con otras culturas regionales que interactúan. Estamos pensando también en, no sé, encuentros de docentes de cultura de diferentes pueblos originarios para que también se sientan más fortalecidos. De momentos muy aislado ese trabajo, muy poca interconexión entre diferentes territorios en Costa Rica y entonces hay un poco ese fortalecimiento. El respeto de las prácticas de la medicina tradicional y la creación de sistemas de salud que consideran los saberes indígenas y favorecen el bienestar comunitario desde un enfoque culturalmente adecuado en programas de salud. El proceso educativo requiere tener pertinencia cultural para el vínculo entre la interculturalidad y identidad desde una perspectiva respetuosa de los derechos humanos y que aboga por la inclusión y la equidad social. Y con eso termino, pero eso es lo que les quería compartir y poner también, obviamente, a discusión. Muchas gracias. Muchas gracias a la doctora Susan. Ahora vamos a escuchar a la doctora Irlanda con su presentación. Hola, muy buenas tardes. Pues muchísimas gracias por esta oportunidad para intercambiar experiencias de investigación. Bueno, yo les quiero compartir un caso muy exitoso y resulta exitoso en revitalización lingüística. Ahora les contaré más detalles, pero justamente resulta exitoso porque no es una cuestión ni desde abajo hacia arriba, ni desde arriba hacia abajo solamente, sino que confluyen ambas fuerzas, ¿no? Y se trata de traducción intralingual en la lengua originaria con mayor número de hablantes que tenemos en México, que es la lengua náhuatl. Entonces quiero compartirles esta experiencia, un poquito de contexto para que también ustedes nos ubiquen acá en México. Tenemos, según nuestro último censo de población y vivienda, 126 millones de habitantes en 2020. De estas, pues, predomina la religión católica como práctica fundamental, ¿no? Como pueden ver ahí con un número bastante alto, considerando que somos 126 millones. Por otro lado,
solamente el 6% de la población total en México son hablantes de alguna lengua indígena. Y de estos hablantes, pues la mayoritaria es la lengua náhuatl, que tiene pues una cantidad considerable de nahuablantes, con 1.651.000, y son 3.221 comunidades distribuidas en todo nuestro país, ¿no? Entonces es bastante importante. La experiencia que yo les voy a comentar, que es del equipo nacional de traductores náhuatl, pues no son traductores profesionales, son feligreses. Y otra de mis premisas es que justamente como no se trata de una parte obligada por la educación intercultural bilingüe, es que tiene éxito. Se trata de una práctica espiritual de nahuas católicos que se ven en la necesidad de usar su propia lengua para reconocerse, para crear epistemologías propias, pero como cristianos, y esto pues nos pone en correlación con un náhuatl muy, digamos, antiguo, el que se daba en los tiempos de la conquista, de la colonia, y el náhuatl actual. Entonces tenemos una misma lengua con 500 años de diferencia, y cuando digo traducción intralingual es que están haciendo la traducción de un náhuatl que trató de sobrevivir y el náhuatl que ahorita están hablando las personas que han logrado sobrevivir a toda esa colonización en muchos sentidos, incluyendo la espiritual. Bien, déjenme ver porque no me está avanzando. Ahí está, esa es una fotito de cómo en algún año funcionó el grupo de traductores. Y bueno, déjenme platicarles también que la lengua náhuatl tiene 30 variantes reconocidas. De esas 30 variantes, en nuestro equipo hay 17. Y el gran logro, y por eso me atrevo a calificar el trabajo como exitoso, es que hemos logrado una intercomunicabilidad. Y eso que no somos traductores profesionales, ¿no? Repito. Entonces, hemos logrado que náhuatl de Guerrero, por ejemplo, puedan comunicarse con náhuatl de la Sierra Norte de Puebla, que supuestamente son variantes definitivamente muy distintas, y sin embargo, se ha logrado esa comunicabilidad. El equipo se creó en 2012 y, como decía yo, tiene por un lado una convocatoria de la alta cúspide católica en México, pero por otro lado obedece a fuerzas muy de las bases católicas de feligreses, y eso es lo interesante, que es una confluencia, no es impuesta y tampoco es tan autonómica, ¿no? Entonces, a partir de una convocatoria general se hace una agrupación por diócesis católicas de nahuablantes por invitación, y en 2012 se empieza a conformar este equipo, que ha funcionado muy bien. Tienen unas normas de funcionamiento bastante interesantes. Esta gráfica es la dinámica de trabajo interno que se tiene, ¿no? Y entonces aquí hay un impacto real. El impacto ha sido duradero y ha sido también positivo. El equipo ha diseñado sus propios criterios lingüísticos, ha diseñado también unos criterios de traducción. Se ha trabajado mucho con asesores externos. Yo misma me integro al equipo a raíz de una invitación como asesora en traductología, y después comienzo a hacer investigación, sistematización desde la Universidad Veracruzana. Pero aquí tienen ustedes cómo se trabaja, ¿no? Cada comunidad, que son pueblitos, pueden ser muy pequeños, más grandes, puede estar el náhuatl muy consolidado o menos consolidado, pero cada una, por encargo de este equipo, realiza labores de traducción en sus propios terruños, ¿no? Se les asigna un texto.
Después, en 3 sesiones que hay en el año, en un formato de taller asamblea, todo el equipo revisa cada propuesta y se discuten los aspectos tanto de epistemología, ahí es donde yo digo que hay muchísimas cuestiones emergentes, hay aspectos litúrgicos, hay aspectos teológicos y todos ellos permeados por lo lingüístico, pues solidificando esta idea de que lengua y cultura no pueden disociarse, ¿no? Después hay un consenso, se vota y ahí viene el formato asamblea comunitaria, ¿no? Y se logra una versión, digamos, que todos pueden entender en lo general, aunque en su puesta en práctica, pues va a ser especificada por las necesidades de cada comunidad. Cuando el texto ya está completo, pues se lleva de regreso a esa comunidad, se pone en práctica, digamos que se pilotea, se observan si, pues, si tuvo una buena funcionalidad o qué pasó, y luego hay digamos, el permiso explícito, porque todos estos documentos pasan por una verificación, dado que es la Iglesia Católica quien da el pláceme, ¿no? Entonces, se da como un permiso para que puedan sufrir adecuaciones geolocales y luego se regresa nuevamente al taller asamblea, al equipo en su completud para discernir cuáles funcionaron, cuáles no, y se logra un texto bastante más fuerte, ¿no? Entonces, lo importante del equipo donde están participando entre 30 y 40 personas es que todos ellos en realidad casi son nahuablantes, son nativos. Hay laicos, hay gente pues, del sacerdocio y también monásticos. Y ya vemos también gente como yo misma que somos asesores que provenimos de instituciones educativas, ¿no? Entonces, bueno, más o menos esa es la manera en que se trabaja. Hay un consejo asesor donde también hacen una preevaluación. Esto pues ha llevado este trabajo consensuado, lograr que, dado que se trata de un náhuatl litúrgico, por tanto, digamos, es un lenguaje especializado, pero que sirve para dar sustento a una necesidad muy básica del ser humano, que es la espiritual, y creo que ahí radica su posibilidad de éxito, ha logrado que desde 2016 este trabajo consolidado del equipo diera lugar a una, digamos, verificación, autentificación por parte ni más ni menos que del Vaticano, dando por resultado que se dictara un edicto papal declarando que el náhuatl es una lengua litúrgica. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo soy náhuatl, yo puedo exigir en mi parroquia local que la misa se imparta en náhuatl. Eso es maravilloso y es muy acorde con pues la Constitución mexicana que expresa muchos derechos lingüísticos. Claro, del dicho al hecho, pues hay bastante trecho, como decimos acá en México, ¿no? Las 3 personas que ustedes ven en la fotografía son un laico, una hermana javeriana y un sacerdote náhuatl. Los 3 son náhuatls de distintas regiones que están recibiendo de manos del Papa Francisco el edicto papal que permite esto. Entonces, me parece un logro bastante incontestable, ¿no? Además, 3 años después de esta fecha que consiste, pues, que realmente marca un hito, se publica el Macehualxochitlazokamatilis, que es el misal en lengua náhuatl y que ha permitido que en todos lados pueda promulgarse la misa. Yo digo que también en este equipo pues hay muchos personajes bisagra que hacen una labor colaborativa, por ejemplo, el padre Mario Pérez, que es el hombre ahí más canoso. Él es activista también entre nahuas y ha luchado por muchos derechos de estos pueblos en la Sierra Norte de Puebla, no solo nahuas, sino también de los Tutunacú.
Entonces, esa es, creo que una visión muy importante, tener personajes bisagra. Por otro lado, hemos logrado que entre 2015 y 2025 ya se hayan celebrado 7 misas en la Basílica de Guadalupe, que si a ustedes les suena este lugar, pues es un lugar de recogimiento católico muy importante en América Latina, ¿no? El aforo es de 10,000 personas y ha habido un cupo lleno pues que más o menos oscila entre el 80 y el 90%, y la misa es totalmente en náhuatl con interpretación al español. Esto se hace cerca del 12 de octubre, pues para conmemorar lo que ellos denominan el encuentro entre dos mundos. Ahí está la misa más o menos cómo se ve. Esta es la de este año. Y pues es muy interesante porque en esta misa que acabamos de celebrar en octubre, el 13 de octubre para ser exactos, hubo participación de un coro infantil totalmente en náhuatl, que también musicaliza las piezas, ahí están con sus trajes regionales, y también algo muy importante que sucedió en este año, hablando también de la importancia del género, es que Flores Pérez, una nativa de Tlaxcala, pues fue quien realizó la interpretación consecutiva, es decir, mientras hablaba, por ejemplo, en la homilía uno de los obispos, ella hacía, porque ese obispo no manejaba al 100% el náhuatl para dar la homilía, sí daba la liturgia, pero ya el mensaje central ya tenía que regresar como al español, que es la lengua que tiene el más fuerte, aunque también es de origen náhuatl, es el obispo que ofició, y Flor iba haciendo la traducción consecutiva al náhuatl. A mí me pareció muy relevante porque de todas las misas que ha habido entre 2015 y 2025, es la primera vez que una laica, y es mujer, hace la interpretación. Antes lo hacía un sacerdote que fue educado desde muy jovencito haciendo este tipo de tareas. Así que me parece muy, muy importante, ¿no? Las ofrendas también son muy distintas, se ha cambiado todo el aspecto litúrgico. Hay una influencia del Concilio Vaticano II que pues ha predominado muchísimo, y pues esto me parece también bastante relevante porque se está dando lugar a una autoctonía, ¿no? A una diversidad, a tradiciones, a un respeto a tradiciones particulares. Habría mucho que platicar al respecto, ¿no? Y a ver que los fieles católicos, sin tener que renunciar ni a su etnia ni a su religión, pueden permanecer en una iglesia que se dice universal. No es sincretismo, no es un falso particularismo, ¿no? Y pues hay que discrepar, hay una interculturalidad crítica y muy fuerte del conflicto también, ¿no? Entonces, esto me parece también muy interesante. Creo que esto ha nacido de los reclamos sociales emergentes, ¿no? Y el propio Consejo Episcopal de toda Latinoamérica ha tenido un transcurrir en su reflexión, sí, que va, digamos, desde considerar, como pueden ver ustedes en el cuadro de su primera conferencia en 1955, que todo lo indio era un problema, que requería civilización y elevación social, que requería protección y amparo desde un sistema muy paternalista. Ya para su última emisión en 2007 en Aparecida, pues habla de reconciliación, de universalidad, de culturas abiertas, de descolonizar. Entonces vemos cómo desde abajo surgen fuerzas que van obligando a que la Iglesia Católica modifique también su visión, y por supuesto también la cuestión de estar perdiendo feligresía, ¿no? Número de feligreses. Esto ha influido mucho. Ahí pueden ver ustedes en ese gráfico cómo ha ido, digamos, evolucionando la posición de las propias autoridades
católicas hacia la visión que se tiene de los pueblos originarios. El CELAM pues cumple un lugar, y ahí en ese gráfico que les estoy presentando, lo que quiero complejizar es los niveles de influencia en la revitalización, ¿no? Si por un lado los católicos nahuas piden, reclaman sus derechos, pues también en un meso y en un micronivel que va hacia arriba, hay asociaciones, agrupaciones de la propia Iglesia Católica que van afinando estas exigencias hasta llegar a la Santa Sede, ¿no? Que tiene también este documento Adyentes, Aparecida, Concilio Vaticano II, donde por lo menos en el nivel filosófico, teológico, se supone que está la opción por los pobres. Entonces tiene que ponerla en práctica, ¿no? Esto es muy, muy importante. Ya este gráfico lo que intenta es discernir muy exactamente qué posición ocupa cada una de las partes que influyen para que esto pueda darse, ¿no? Y cómo también ya se contempla la participación de laicos desde el 2012. Quiero ser más respetuosa de nuestros tiempos y entonces voy apurándome. Pero pues creo que hay figuras muy clave, ¿no? Y una de ellas, que yo les llamo figuras bisagras, es Felipe Arizmendi Esquivel, quien es sucesor de Samuel Ruiz, y a ustedes les suena todo lo sucedido con el EZLN, ¿no? El Ejército Zapatista de Liberación Nacional y el Movimiento del 94, fue muy socorrido por la Teología de la Liberación, y Monseñor Arizmendi sustituye a Samuel Ruiz cuando él también, pues ya por edad, etcétera, pues da lugar a esta, digamos, sucesión, ¿no? Entonces fue uno de los negociadores para que se cumplieran los acuerdos de San Andrés. Un personaje muy importante, y Monseñor Felipe Arizmendi ha continuado con esta lucha. Él, pues, actualmente ha hecho este esfuerzo, lo ha realizado por muchas lenguas originarias en Chiapas, precisamente, ahora que lo mencionaba la colega, y también actualmente las lenguas originarias como el ñañú, que son en el centro, digamos, de nuestro país. Así, lo que puedo estar concluyendo, compartiendo con ustedes, es que hay un juego de fuerzas, ¿no? Desde abajo hasta arriba. Esta imagen es también apenas de octubre de 2025, y vemos cómo viene el pueblo, vienen los pueblos originarios nahuas de muy diversos lugares a la basílica, vienen con su vestimenta tradicional, y esto da prueba de que se está, pues, desde un reclamo de las bases católicas, un reclamo de la dignificación lingüística, pero también están las fuerzas del Concilio Vaticano II, del propio Consejo Episcopal Latinoamericano, del Consejo Episcopal Mexicano, y por supuesto también las cuestiones lingüísticas que están previstas en nuestras propias leyes. Eso me parece muy importante. Entonces, así como a nuestra colega hablaba de prácticas culturales, yo creo que estas prácticas que ha efectuado el Equipo Nacional de Traductores Nahuas son buenas prácticas de revitalización, han empoderado a los hablantes, han construido capacidades, han dado lugar a una agencia indígena, a una revalorización lingüística y cultural, y sobre todo a la visibilidad y la consolidación de una epistemología propia. Hay confluencia de fuerzas, no es un caso de solo imposición ni tampoco de autonomía, ¿no? Más bien se trata de una iglesia nahua que está luchando por su autoctonía, pero desde una sólida pertenencia, obediencia y fidelidad a la Iglesia Católica. Y pues hay una autogestión, una participación activa, una fraternidad, y pues yo quedo muy, muy abierta a que comentemos, porque la planificación lingüística, la organización
que se ha logrado en este equipo pues son muy evidentes. Y pues se ha usado bastante literatura de referencia en estas investigaciones, ya llevamos varios años, tenemos varias publicaciones y pues les agradezco mucho su amable atención. Muchas gracias a la doctora Irlanda por sus aportes. Por último, vamos a escuchar a la doctora Lourdes con su presentación. Adelante, doctora. Muchas gracias. Voy a compartir pantalla. Mi internet anda intermitente, así es que si me quedo congelada o no me escucho, por favor me avisan para no seguir hablando solita. Bueno, pues muy buenas tardes a todas y a todas las personas que nos están viendo a través del Facebook. Pues yo agradezco mucho la invitación a compartir con ustedes. Voy a exponer un trabajo que estamos construyendo varias personas. El maestro Gibran Becerra del Colegio de Michoacán, la maestra Sara Itzel Arcos Barreiro de la UB Intercultural y el señor Antonio Domínguez, quien es miembro de la comunidad de músicos y danzantes del Totonacapan, quien también nos dio la autorización para poder compartir las imágenes que les voy a presentar. Bueno, yo quisiera comenzar con una reflexión que siempre he tenido, pues con una idea que siempre me ha acompañado desde hace muchos años. Escribir siempre ha sido un acto de encuentro, un encuentro con quienes caminaron antes que nosotros, pero también un encuentro con quienes caminan y nos acompañan hoy. También un encuentro con quienes aún no nacen, pero que ya están incluidos en nuestras palabras y en nuestras decisiones. Para los y los antiguos mesoamericanos, la escritura no fue solo una tecnología aislada para el registro, fue una manera de habitar el tiempo, una forma de conversar con el paisaje, con los cielos, con las fuerzas que sostienen la vida. Escribir era reconocer que el mundo no era algo del exterior, sino un tejido de relaciones vivas. Hoy, desde lo que llamamos cosmohistoria contemporánea, nos seguimos haciendo preguntas muy similares. ¿Cómo narramos lo real? ¿Cómo nombramos lo que nos une? ¿Cómo cuidamos la memoria en un tiempo que parece fragmentarse cada día más? ¿Cómo resistimos el olvido? Estas son las mismas preguntas que se hacen algunos grupos que sostienen la vida ritual de las comunidades indígenas totonacas de la sierra, de las cuales les voy a contar más adelante. Sin embargo, yo quisiera detenerme unos momentos en reflexionar esto acerca de la escritura mesoamericana para que se comprenda mejor el caso de los totonacos de la sierra. Y bueno, pues la escritura mesoamericana era un tejido vivo, dinámico, relacional. No funcionaba como lo hace nuestra escritura alfabética moderna. En la tradición mesoamericana no existía la separación tajante entre texto, imagen y memoria. Lo que llamaríamos texto estaba lleno de imágenes, como ustedes pueden ver en la pantalla. Lo que hoy llamamos imagen era leído con precisión de un texto. Y lo que hoy llamamos memoria, para ellos era siempre performativa. Entonces, los códices eran verdaderas cartografías de relaciones humanas, de relaciones divinas, territoriales, políticas, temporales. Un códice podía narrar una genealogía y al mismo tiempo ser un mapa de rutas sagradas, una historia de migración, un calendario ritual. Los códices eran como mundos portátiles y algo que solemos olvidar es que los códices no se leían, se desplegaban, se cantaban, se interpretaban, se actualizaban cada vez que era presentado ante una comunidad. La lectura no era individual, ni tampoco era silenciosa. Era un acto corporal, comunal y en muchos casos ceremonial. Imagínense ustedes un patio antiguo, ¿no? Mesoamericano,
con un códice de estos extendidos en forma de biombo de varios metros, algunos alcanzan hasta los 30 metros, y un lector cantor que está interpretando lo que está plasmado en este documento, y una comunidad que escucha atenta y que responde a las palabras de esta persona que está interpretando. Ahí la escritura se convierte en un acontecimiento. La lectura y la escritura se convierten en un acontecimiento pues importantísimo. Esta performatividad implicaba que la memoria no era algo fijo, no era un archivo que solo se conservaba. La memoria era una acción. Y por eso las glosas que se añadieron después, durante la colonia, por un lector posterior en español, era una reinterpretación del linaje o una actualización de una escena política y formaban parte de la vida del propio códice. Es decir, la memoria mesoamericana fluye, se mueve, se adapta, se difunde, se recrea. Otra característica fundamental es que el tiempo en los códices no es lineal. Los tiempos conviven. El pasado no está atrás, está alrededor. Por eso las escenas combinan genealogías, mitos fundacionales, batallas, rituales y apariciones de deidades en un mismo plano. No es una confusión de las personas que escribieron, es la intertemporalidad. Dicho lo anterior, les quiero compartir que los documentos sobre los que expondré fueron mostrados en el 6º encuentro de danzantes y músicos del Totonacapan, en el municipio de Cosquigui, Veracruz, en el año 2018. Mi coinvestigadora, Sara Itzel Arcos Barreiro, es gestora intercultural con varios años de trabajo participando y documentando los encuentros de danzantes y ha recopilado un gran número de información sobre estos procesos y ha ayudado mucho a las organizaciones pues a repensarse. Y bueno, me hizo partícipe cuando yo ingresé a la UBI en 2018 como directora, en el periodo que estuve como directora, pues me hizo partícipe de estos eventos y de estos momentos en los que ella participaba. Este encuentro reunió a 34 grupos de danzantes de 9 municipios del Totonacapan. Participaron 11 diferentes tipos de danzas, más de 442 danzantes y músicos tradicionales agrupados en estas danzas, tejoneros, danzas de las abuelas, malintzin, quetzalis, toreadores, huicholes de Matarachín, las danzas de negritos de la costa y negritos reales, de San Migueles, hormegas y voladores. Don Antonio Domínguez, quien es miembro del comité organizador del encuentro y parte del Consejo de Abuelos y Abuelas, indica que estos lienzos o mapas de la memoria, como ellos los nombran, se hicieron en un momento de incertidumbre. Las nuevas generaciones danzantes tenían dudas sobre los procesos de la danza y lo que había alrededor de ello. Ante esta problemática, los abuelos y las abuelas, tanto como los capitanes de las danzas, promovieron un ejercicio de memoria pintada durante uno de los encuentros de la comunidad. Y don Antonio nos dice que en este ejercicio participó gente que los ayudó a pensarse, pero sobre todo los abuelos, el consejo de abuelos, fueron los que lo organizaron y bueno, los que guiaron la reflexión de la comunidad. Ante la incertidumbre de la historia propia y ante los procesos de desestructuración comunitaria y ante la embestida de corporaciones extractivistas, ya sea legales o ilegales, que saquean los territorios, los grupos de danzantes empezaron a rememorar y repensar los lienzos en los aspectos medulares de su danza, de su comunidad, de su paisaje, del territorio y de su identidad como pueblo totonaca, además de proporcionar una guía de las nuevas generaciones sobre lo que las y los abuelos consideraban importante para el futuro. Estos lienzos que ustedes pueden ver que están expuestos alrededor del salón en donde se llevan a cabo estas asambleas,
responden a preguntas que todo danzante y cualquier miembro de la comunidad se hace sobre estas asociaciones. ¿Qué significa formar parte de una danza? ¿Qué significa tener una estrella? ¿Cómo narramos lo real? ¿Cómo nombramos lo que nos une? ¿Cómo resistimos el olvido? Si hacemos caso, si hacemos caso a los documentos, relata la alianza de Cortés con los totonacos del siglo XVI y los procesos de evangelización en la época. Usando traducción litúrgica y bíblica a lenguas originarias. Muchas gracias por la pregunta. Gracias a usted, Irlanda. Vamos con otra preguntita, pero esta vez para la doctora Lourdes. Dice así, ¿podría profundizar en este fascinante término cosmohistoria? ¿Cómo se diferencia de la historiografía occidental tradicional? Sí, bueno, la cosmohistoria no simplemente es una corriente, sino que es una forma de pensar la historia desde mundos múltiples y nos invita a cuestionar las historias lineales, progresivas, eurocentradas, ¿no? Y propone en cambio que una historia escucha a los territorios, incluye los afectos, reconoce las relaciones multiespaciales, multiespecie también, y admite que los mundos coexisten sin necesidad de integrarse o fusionarse. Eh, a mí me suena bastante, bastante bien con estos estudios porque tiene resonancias claves como la relacionalidad, ¿no? Que pues no, el mundo no está hecho de objetos o de historias aisladas, sino de relaciones vivas. Y bueno, pues esto es central en la cosmohistoria. También tiene un carácter de intertemporalidad, que no, el tiempo, como explicarlo rápidamente, no es como una flecha, ¿no? Que va avanzando, sino que realmente es un tejido que se va construyendo de diferentes realidades, de múltiples realidades. Y bueno, para este caso, los códices o los mapas de memoria lo muestran de manera brillante, ¿no? El pasado no está atrás, no está adelante, el pasado está alrededor, ¿no? Todo está sucediendo al mismo tiempo y a veces, pues desde una lectura occidental, pues no le encontramos sentido, pero vaya que lo tiene. También permite la coexistencia de mundos, lo que hoy llamamos pluriverso, por ejemplo, pues en realidad para las culturas tradicionales, pues es la vivencia cotidiana, ¿no? Eh, Hay múltiples mundos que están coexistiendo, que se comunican, tanto el mundo natural como el mundo de los dioses, de los muertos, de los vivos, de los animales, de los cerros. Entonces, pues todo eso debe repensarse cuando estamos trabajando con la cosmohistoria. ¿Y por qué? Pues porque básicamente permite releer la tradición no como un pasado, sino como una posibilidad contemporánea. Listo, muchas gracias, doctora Lourdes. Y tenemos la última preguntita para la máster Liliana. Dice, en su investigación, ¿cuáles fueron las estrategias claves para construir la confianza necesaria y acceder a esos saberes ancestrales sobre salud que a menudo son custodiados con recelo por la historia de exclusión? Bueno, muchas gracias por la pregunta. Primero, bueno, hacer una claridad. El proceso investigativo está, digamos, en construcción. Por lo tanto, los saberes aún no han emergido porque no se ha aplicado, digamos, la metodología aún. Sin embargo, la aproximación al grupo poblacional se dio allí en el territorio y lo primero que se hizo fue compartirles el objetivo principal, que era tratar de integrar el saber, ¿cierto? Y en ese diálogo con el Consejo Comunitario, que es la autoridad del territorio, como lo vimos allí en el marco normativo del país, el Consejo Comunitario José Prudencio Padilla, que fue el colectivo que nos recibe como autoridad, nos permite, nos abre la posibilidad de conversar en torno a
a los objetivos, ¿verdad? Donde se habla pues de reivindicar el saber. Uno de ellos pues tiene una formación en salud y hay ancestros importantes que han manejado el tema de la partería y que han quedado un poco de lado y resultó muy apasionante, ¿verdad? Para ellos lanzarnos a rescatar el saber, ¿sí? En este momento, pues, estamos con grandes expectativas de dejarnos sorprender por lo que emerja de la investigación. Tanto el investigador como el grupo poblacional tenemos las mismas expectativas. Entonces, estamos en esa sintonía de lograr encontrar el saber y como ustedes, no sé si recuerdan, una de las personas que está allí en el territorio decía, no estoy muy familiarizado con el nombre del colectivo. El mismo territorio muchas veces la gran colectividad no se percibe como actores tan importantes. Entonces, también está el desafío de reivindicarse como territorio, de reconocerse como actores importantes, y eso está dentro de lo que queremos conseguir. Entonces, sí tenemos una interacción estrecha con el colectivo, pero los saberes tenemos la gran expectativa de que va a emerger, ¿sí? Entonces logramos de esa manera interactuar con ellos y tener ese nivel de confianza, pero los saberes todavía, todos estamos con la expectativa. Listo, muchísimas gracias a la doctora, a la máster, perdón, Liliana, Sí. y a todas ustedes por su tiempo también, por compartirnos cómo muchas veces vemos algunas diferencias, pero también son muchas las semejanzas, ¿verdad? Que nos une, un poco también haciendo eco a lo que decía la máster Liliana, ¿verdad? Ahora al final es muy interesante, bueno, cómo en espacios a veces tan pequeños hay también, ¿verdad? Tantas similitudes, pero también diferencias importantes. Bueno, voy a pasarle ya el pase para que haga el cierre a Wendy y de verdad muchísimas gracias a todas las personas que nos pudieron acompañar, que estuvieron aquí escuchando o la grabación va a quedar por ahí, ¿verdad? Para que también ustedes la puedan compartir con sus colegas o con sus estudiantes y que también esto se replique porque son investigaciones muy importantes que hacen muy buenos aportes a toda la parte intercultural y de educación. Bueno, adelante, Wendy, gracias. Y muchas gracias a todas nuestras nuestras expositoras por su participación, así como a las personas que se conectaron a través del Zoom y la transmisión en vivo en Facebook. Muchas gracias por acompañarnos. Les invitamos a seguir en nuestras redes y participar de las actividades organizadas por el Instituto de Investigación en Educación de la Universidad de Costa Rica. Muy buenas tardes.